Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En el predicador. Y me seréis testigos, la voz de un testigo. Entrevista exclusiva a nuestro hermano Pastor Carlos Hernández, misionero en Brasil, en el predicador. Y me seréis testigos. Con 8.575.700 kilómetros cuadrados y 212.6 millones de habitantes, se encuentra este gigante llamado Brasil. Y en medio de este gigante, una familia misionera. ¿En dónde me halló el Señor Jesús? Bueno, yo vengo de una familia cristiana, mis padres de un hogar cristiano, nací en un hogar cristiano. He estado toda la vida en la iglesia, así que he crecido en ese ambiente, desde pequeño en el ambiente de la iglesia, del servicio a Dios, y toda la vida he estado también en la iglesia. Entonces yo creo que hablar de dónde me halló es hablar de mi infancia, de los días de mi niñez, del ambiente, de cómo fue mi formación y sobre todo la crianza que tuve, siempre con la escuela dominical, siempre en la iglesia, siempre en el ambiente del Señor. Así me halló el Señor. ¿Cuántos años de ministerio? Bueno, por la gracia de Dios tenemos ya 25 años de ministerio, por la misericordia y la gracia del Señor. Eso hace que estamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón en este ministerio. ¿A qué edad me llamó el Señor al ministerio? Tengo que volver a mis días de infancia, porque las experiencias del llamado comenzaron cuando yo era todavía un niño. Yo fui bautizado cuando tenía 9 años de edad por el hermano Juan de Dios Rodríguez en la ciudad de Cúcuta. Y bueno, desde esa época había un fuego, una llama en mi corazón. Recuerdo que Dios usó a una anciana de la iglesia que habló con mis padres para invitarnos a que le dieran la autorización para invitarme juntamente con mi hermano en esa época a visitar a algunos hermanos que vivían lejos, algunos de ellos enfermos, algunas visitas. Y yo era solo un niño de unos 10, 11, 12 años, y ahí empezó esa inquietud. Desde ahí empecé a sentir que había un propósito, que había una inquietud en mi vida, porque empezábamos los sábados, los domingos después de la dominical a visitar a las almas. Íbamos con esa anciana, la hermana Rosa Edilia, siempre hablaba con mis padres y nosotros caminábamos buscando aquellos hermanos que no habían ido a la iglesia, que estaban enfermos, otros amigos y simpatizantes, y ahí es donde comenzó esa llama a encenderse en el corazón al respecto del llamado y el servicio a Dios. ¿Cuál fue la primera congregación? Bueno, eso es otra experiencia interesante. La primera congregación que pastoreamos. Yo salí a la obra principalmente como obrero carcelario. Yo estuve trabajando 5 años primero como evangelista en los patios de la penitenciaría en la ciudad de Cúcuta, en el distrito 13, y duré 6 años de pastor. En esa época no era tan estructurado, no había tanta estructura ni tantas ayudas o tantas condiciones, pero mi primera congregación fue detrás de las rejas. Mi primera congregación fue en un ambiente de la penitenciaría de Cúcuta, en un ambiente bastante hostil en aquella época, un ambiente pesado, difícil, y así empezamos sirviéndole al Señor en ese ambiente de la obra carcelaria. Así fue mi primera congregación. Una experiencia que me haya marcado en la primera congregación. Bueno, hay bastantes, ¿no? Sobre todo porque el ambiente de vivir
como sin tener ese control que cualquier pastor o esa administración que cualquier pastor podría tener en su ambiente de evangelizar y de llegar a las almas. Pues en mi caso la congregación estaba detrás de las rejas, entonces había muchas cosas que nos separaban para desarrollar un buen trabajo, protocolos, procedimientos con la penitenciaría, amenazas, situaciones con los mismos internos y varias experiencias. Una de las que más me marcó fue vivir esa experiencia del respaldo de Dios, de ese impacto de saber de que a pesar de las amenazas, el respaldo de Dios es evidente. Yo creo que eso marcó mucho mi vida, marcó mucho mis convicciones también, porque muchas veces se levantaron personas para agredirme, personas para golpearme, y yo recuerdo que una de esas fuertes experiencias que me marcó fue en un culto donde había una persona de un tamaño bien grande, y pues ya yo había sufrido varias amenazas de parte de ese interno que me había amenazado en golpearme, y bueno, yo seguía predicando el evangelio, pero ese día en el culto él se levantó, entró al salón corriendo como a golpearme, y yo la verdad que no tuve otra opción sino de hacer un gesto así y ¡ay, Dios mío!, y esperar a recibir el golpe. En realidad eso fue todo lo que hice, solo que cuando yo abrí mis ojos, este hombre estaba en el suelo y estaba sangrando en su rostro y llorando, pero llorando de manera descontrolada. Y cuando él reaccionó y vuelve en sí, él mismo cuenta en su experiencia que él se chocó con una pared invisible antes de tocarme, antes de acercarse a mí, y eso me marcó mucho, porque en realidad luego después bautizamos a ese hombre, y él me decía de tantas cosas que habían intentado hacer para detener la obra, inclusive para que no volviera a predicar a la cárcel, y muchas otras cosas que me habían sucedido. Pero después de esa experiencia que él mismo contó, y las personas que estaban ahí con nosotros en el culto testificaron de cómo él se estrelló con una pared invisible y quedó tendido en el suelo, reconociendo de que Dios está con nosotros. Y bueno, haber vivido eso fue algo muy impactante. Muchas otras cosas nos pasaron, pero haber testificado eso pues nos dio esa seguridad, esa confianza, y claro que las personas alrededor quedaron muy impactadas de ver que en ese momento yo no tuve ni nada, ni espacio, ni momento para invocar el nombre de Jesús, pero sentimos la protección de Dios, su gloria, su presencia invadiendo nuestras vidas, y de ahí pues la seguridad de saber de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, y con toda confianza. Imagínese usted después de una experiencia de esas, ¿cómo usted vive? No puede vivir ni preocupado, ni afligido, ni tampoco desesperado, o porque alguien le dice, o porque algo lo amenaza. No, de ahí en adelante lo que desarrolla en su corazón es una fuerte convicción de seguridad y de protección divina, y eso es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy, saber que Dios es fiel y está con nosotros como poderoso gigante. ¿Pensé alguna vez ser misionero? Sí, lo pensé. Lo pensé muchas veces cuando era niño, pensé en ser misionero, pero esa inquietud de ir a predicar, de llevarle el evangelio, nosotros con mi hermano íbamos a las casas, cantábamos, leíamos versículos. La verdad que desde siempre, desde niño, yo siempre estaba con las cornetas, con los cables, montado en un árbol, colocando la corneta, haciendo el perifoneo que llamamos nosotros, hablándole a las personas. Bueno, siempre esa llama ahí, esa inquietud ahí. Y había esa inquietud en mi corazón, solo que en realidad yo lo veía como un imposible, yo lo veía como algo que no era para suceder, lo veía muy lejos. Además, entre otras cosas, porque sentía que era un invisible en el ambiente administrativo, en el ambiente ministerial que conocemos.
y pues eso me hacía de pronto dudar de que fuera posible, aunque lo llegué a pensar y lo llegué a sentir. Y luego después, cuando empezamos a tener experiencias como visitas de misioneros a Colombia, visitas de misioneros al distrito, y contaban sus experiencias, contaban cómo Dios les usaba poderosamente, pues el corazón latía más rápido y aquella pasión ardía con mayor intensidad, pero hasta ahí. Pero sí sentí algún día ese sentimiento. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en Brasil? Bueno, por la gracia de Dios ya llevamos 6 años y unos mesecitos. Ese ha sido el tiempo que Dios nos ha tenido hasta el día de hoy por su gracia y su misericordia en este país. ¿Cómo va la obra? Bueno, la obra va marchando, la obra va adelante. Aquí podría decir que se cumple lo que dice la palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta su iglesia, porque han sido muchos desafíos en la cultura, desafíos en el idioma, desafíos en la estructura administrativa, desafíos en la formación de obreros, desafíos en cuanto a el abrir una obra, las condiciones, las circunstancias, la economía, el liderazgo, muchas cosas. Pero va bien, la obra va bien, estamos muy felices, muy contentos, a pesar de aquel sentimiento donde uno ve que podría ir mejor, podría ser mejor. Pero todos los terrenos no son iguales, todas las áreas no son iguales, todos los lugares donde se siembra y se predica no es igual. En algunos lugares puede ser más fructífero que otros, en unos lugares se lucha más que otros. Pero lo que somos conscientes es que el dueño de la mies, el dueño de la obra está con nosotros. Recibimos un número de hermanos, un número de congregaciones y ya vamos evolucionando, vamos creciendo. De las que éramos hace unos años atrás ya no somos los mismos, ni el número de bautizados, ni el número de creyentes, ni el número de obreros. Hemos crecido el doble de lo que éramos antiguamente. Aquí en la región del centro sur, por ejemplo, éramos 7, hoy somos 17 por la gracia de Dios, 16 y tenemos una próxima para abrir, si Dios lo permite. Y han sido muchas experiencias de ver obreros nuevos, jóvenes. Tenemos una escuela de formación de obreros. Esta semana estaba en reunión con ellos y teníamos 18 jóvenes, 18 prospectos de obreros, así que la obra va bien, hay jóvenes, eso muestra mucho del futuro de la obra, los niños, el trabajo con los adolescentes, el trabajo en las calles, el trabajo en las favelas, las comunidades que son algo peligrosas y difíciles, el trabajo también con los departamentos, la formación con escuela dominical, con los jóvenes, con las dorcas, con música, con evangelismo, el trabajo administrativo, las nuevas obras, los proyectos que tenemos nuevos, más de 15 lugares que están ya, digamos, próximos a ser abiertos y va bien. En realidad sentimos que Dios nos está respaldando, sentimos que Dios nos está ayudando, porque lugares que 30 años atrás se luchó por 30 años para tratar de abrir la obra y no se logró. Gracias a Dios conseguimos abrirla. Ejemplo, Río de Janeiro, que se luchó por mucho tiempo y Dios nos permitió abrir la obra. Y así sucesivamente vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. ¿Qué requiere la obra en Brasil? Es una palabra muy genérica, una pregunta muy genérica, porque se requieren muchas cosas. Si hablamos desde el punto de vista del ambiente que hay, estamos orando al Señor por un derramamiento del Espíritu Santo, por un poderoso derramamiento del Espíritu Santo, por un impacto glorioso de la gloria de Dios, de su presencia, de su poder en la vida de cada uno de los brasileros y de los hermanos que componen la membresía de la iglesia aquí en Brasil. Somos la iglesia del nombre de Jesús aquí en el Brasil, y eso se requiere, una sacudida, un mover poderoso del Espíritu Santo. Se requiere revelación del nombre,
se requiere consolidar en la doctrina la gente que hoy está acercándose como simpatizantes y personas nuevas. Se requiere consolidar en la vida cristiana la gente que ya fue bautizada y todavía está en ese camino, en esa estructura. Se requiere también propiedades. Estamos orándole al Señor para que Dios nos ayude a establecer propiedades, porque aquí hay algo muy curioso. De pronto un lugar pequeño, un lugar como un garaje, como algo así, la gente no lo ve como una iglesia, no lo valora como una iglesia, entonces termina siendo despreciado y menospreciado. Entonces le estamos orando al Señor para que Dios nos ayude a comprar propiedades, a establecer lugares, para que no pase lo que ha pasado en algunos momentos donde se inició un proyecto en un lugar y se pagaba arriendo, y después de 6, 7 años tuvieron que irse para otro lugar, y todo aquel trabajo, toda aquella inversión que se había hecho, entre comillas, acabó perdiéndose por cuenta de otro lugar. Entonces se requiere eso. Ahora, si hablamos con relación a los que ya tenemos, a los que Dios nos ha permitido alcanzar, pues en esta generación de la Iglesia del Nombre de Jesús aquí en el Brasil, yo les diría a los que nos están asistiendo este día a través de las redes sociales, que se requiere compromiso, mayor compromiso, se requiere mayor responsabilidad. Y a los obreros y a los pastores inclusive que están aquí con nosotros en este día, se requiere visión, porque hay mucha gente que está trabajando sin visión, sin pasión, sin compromiso. No vamos a lograr grandes resultados. Pero si nos comprometemos entendiendo la clase de Dios que tenemos, y sobre todo la responsabilidad que tenemos de cumplir con la gran comisión de llevar el evangelio a los perdidos, entonces vamos a lograr muchas conquistas para la gloria y honra del Señor. ¿Qué se requiere en términos generales? Recursos en todos los sentidos, recursos humanos, recursos a través de hombres dotados, estructurados en todo, en la vida integral, recursos económicos, porque yo diría hoy, en esta entrevista, rogar al Señor de los recursos que envíe recursos, porque a la verdad la necesidad es grande y los recursos son pocos. Bueno, esa es la versión que tenemos para este día aquí, por lo que estamos viviendo en cuanto a la expansión de la obra. Digo esto porque hablar del país del Brasil es hablar de un país de proporciones gigantescas, 216 millones de habitantes, y bueno, estamos aquí como David enfrentando a un Goliat. Goliat amenaza, Goliat amedrenta, Goliat intimida, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y sabemos que con el Señor es suficiente. Él nos dará la victoria como hasta el día de hoy, y proporcionará todo lo que se requiera en la obra, porque esta obra es de Él y no nuestra. ¿Volvería a ser misionero? Bueno, la respuesta que diría es: no volvería a ser misionero, porque soy misionero, y soy misionero hasta la muerte. Entonces nací, crecí y me formé por el Espíritu Santo para cumplir con una misión. No estoy experimentando ni probando suerte. Estoy convencido que Dios me formó y me preparó para cumplir con una misión. Así que mi paso por esta tierra, por esta vida, no es para otro. Yo no sirvo para otra cosa. La única razón por la que respiro es por las misiones, por la obra de Dios. Así que tendría que, no sé cómo responder, cuando en realidad eso es lo que soy. Y eso es lo que seguiré haciendo por el resto de la vida, porque una vez misionero, siempre misionero. ¿Qué diría a la iglesia en Colômbia como brasileiro? ¿Qué diria? Então, pessoal, deixa eu te falar aqui rapidinho aqui, eu vou abrir o meu coração para dizer o seguinte: eu agradeço muito as vossas orações. A Igreja do Senhor na Colômbia é demais, é uma bênção muito grande, um povo abençoado que ora, que clama, que se esforça, porque nós entendemos que a Igreja do Senhor na Colômbia é um povo muito esforçado, muito valente, e esse esforço é para não se render, para continuar orando,
E aqui tem alguns irmãos antigos da igreja que dobram joelhos, que louvam ao Senhor, que sempre estão ali clamando ao Senhor pelas almas e pelos perdidos. Eu vou dizer para você, irmão, não desanime não, não desanime, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas. Então, eu queria agradecer, primeiro, agradecer a Deus pela honra e pelo privilégio de levar o seu nome, de cumprir com a missão de pregar o Evangelho aos perdidos. É uma honra. Muito obrigado, Igreja da Colômbia, pelas vossas orações. Muito obrigado, pastores, irmãos. Muito obrigado, Deus os abençoe. Sou grato a Deus pela vida de vocês. A gente fica de pé pelas vossas orações, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, não pelo intelecto ou as virtudes de uma pessoa particular, não. É pela graça de Deus e uma igreja que ora. Muito obrigado pelas suas ofertas, pelas contribuições. Muito obrigado pelo esforço que a igreja faz todo dia missionário, que sempre está contribuindo, orando ao Senhor pela expansão do Evangelho, para que a palavra do Senhor seja espalhada por todo canto. No Brasil a gente agradece muito. Que diria para a Igreja da Colômbia? Continue orando por nós, porque na verdade a seara é grande, há muita necessidade. Há necessidade nas ruas, necessidade nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nas pessoas muito carentes, com muita necessidade. E a igreja pode continuar orando? Sim. Pode continuar contribuindo? Sim. Mas mantenha a fé, porque nós não estamos aqui desanimados, igreja. Nós estamos aqui motivados, mesmo que às vezes o sentimento bate, sabe? Às vezes a situação não é muito boa, às vezes há sentimentos, situações emocionais, como é natural, às vezes acontece, mas mesmo assim a gente entende que faz parte da vida, faz parte da situação, momento de solidão, momento de dificuldade, mas a graça de Deus está conosco. Então, se nós, eu e a minha família não estamos desanimados, você por que vai desanimar? Se nós não estamos desanimados, que encaramos um embate forte do inimigo, por que você vai desanimar? Não desanime, igreja. Vamos erguer a nossa voz, vamos levantar nossas cabeças e vamos continuar firmes e fortes até a morte, em nome do Senhor Jesus, porque Cristo está voltando e o melhor ainda está por vir. Muito obrigado, porque vale muito o vosso esforço. O vosso esforço, igreja, está sendo traduzido em jovens, em almas, em novas congregações, em novos obreiros, em novas pessoas. Isso é muito lindo, ver como uma oferta vai até um lugar que talvez você nunca conheceu e nunca vai conhecer, talvez, mas olha, é de muita valia, é de muita bênção que o Senhor está fazendo, tá bom? Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te ajude. A igreja aqui no Brasil envio um abraço para vocês, gente amada. Estamos juntos, estamos na luta e vamos continuar firmes e fortes. Vale muito o vosso esforço a trabalhar ainda mais. E eu tenho certeza que logo a gente vai comemorar com muita mais almas, pessoas batizadas, pessoas crescendo, obras se aberturando, obreiros sendo novos, né? Crescendo na obra do Senhor. E bom, glória a Deus. É bom demais. A obra de Deus é uma grande alegria. Deus os abençoe. Muito obrigado. A paz de Cristo para todos vocês. Y me seréis testigos. Una presentación de El Predicador. Suscríbete